Es un gusto encontrarnos esta mañana con esta parte de la familia que se congrega en Palermo, así también con el grupo que nos está acompañando en la transmisión en directo, a quienes damos también la bienvenida a la casa de Dios y deseamos que juntos podamos disfrutar de las bendiciones que Él seguro que preparó para nosotros hoy. Ojalá hayamos venido con un corazón necesitado, porque Dios no nos va a dejar salir de esa manera. Dios tiene un plan para nosotros y me gustaría compartir dos versículos al comenzar esta meditación. El primero de ellos, que es el Salmo 138 y el versículo 8. Este hermoso texto dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y un segundo texto que nos muestra mucho, no sé, tal vez nuestra mirada para con la vida, nuestra expectativa para con la vida y lo que es la mirada de Dios. El texto está en Isaías capítulo 55, el versículo 9. Cuando pensamos en nuestra vida, en qué hacer, en lo que vendrá, en lo que podremos hacer o llegar a hacer, podemos tener muchas ideas y seguramente muchas ideas muy buenas. Pero este texto es hermoso porque nos cuenta que por espectaculares que sean nuestras expectativas de vida y buenos deseos para el futuro, los planes de Dios son terriblemente superiores para nuestra vida. Y dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Qué lindo pensar que lo que Dios tiene para nosotros es tan infinitamente superior a lo que pudiéramos nosotros imaginar, como el cielo está distante de la tierra. Los planes de Dios para nosotros son lo mejor. Aunque a veces puede ser que algunas partes de ese plan no se comprendan, ¿no? Hace varios años atrás, no sé si a esta iglesia llegó el pedido, pero yo recuerdo que a Casa Editora nos pedían que oremos por una chica que se llamaba Soledad, y orábamos por ella porque tenía una enfermedad grave, pero no la conocíamos. En mi iglesia de San Martín también orábamos por ella. En el mes de julio del año 2007 vino a nuestra iglesia Soledad junto con su familia. Estábamos en una serie de 11 noches de encuentros de oración y bueno, esa noche que llegó Soledad con su papá y con su mamá fue muy especial para todos porque la pudimos conocer por fin. Una vez que terminó el encuentro, nos quedamos con ella, con sus papás y toda la iglesia que no se iba, y decidimos orar especialmente por ella. Les cuento que a esta altura ella estaba con 17 años. A los 13 había tenido un tumor en la cabeza que gracias a Dios pudo ser intervenida, se pudieron sacar todo y quedó bien. A los 15 años estaba con un problema de leucemia. Le hicieron la fiesta de los 15 en la iglesia de Mariló, donde ella asistía con su familia, y tenía en la casa una foto ahí de ella en el festejo de sus 15 con un pañuelito en la cabeza porque no tenía cabello. Se le pudo hacer un trasplante o autotrasplante de médula y salió adelante bien de esa segunda gravísima situación, chiquita de 15 años. Y cuando la conocimos nosotros a los 17, había vuelto a tener un tercer episodio con nuevamente un tumor en la cabeza que esta vez estaba fuera de control, inoperable, y no había absolutamente nada para hacer. Incluso tenía una nota para que si alguna vez tenía que ser llevada a un hospital, no la maltraten, porque no había nada que se pudiera hacer por ella, solo que la calmen y no le hagan más nada.
oramos por ella, toda la iglesia, hicimos una gran ronda, oramos por ella y quedamos verdaderamente muy impresionados. En ese tiempo a mí me gustaba salir a predicar como hoy con un grupo de 4 chicas que tenían la misma edad que Soledad. Entonces después que se fue la hermandad, se fue Soledad y sus papás, nos quedamos hablando un poco ahí con las chicas, qué bueno que sería que la vayamos a visitar a Soledad. Y bueno, acordamos que sí, iríamos, el siguiente domingo iríamos a visitarla. Y bueno, fuimos, nos costó llegar, esta familia vivía en un barrio muy humilde de la zona de Mariló, nos costó llegar porque las calles y el entorno era realmente complicado y difícil para poder llegar. Llegamos hasta la casita, una casita tremendamente sencilla, una familia sumamente humilde, y cuando entramos al lugar donde ella estaba, que era el primer ambiente, una salita, había ahí una cama de 2 plazas y ahí estaba Soledad. Y entramos nosotros 5 con nuestra expectativa de alentarla, de animarla, de cantar con ella, de, bueno, darle un día de entusiasmo, ¿no es cierto? Pero se nos complicó porque Soledad nos recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba tremendamente contenta, porque era un día como hoy, donde el sol brillaba como hoy está brillando, y ella decía que cuando el sol brillaba como hoy, sentía como que Jesús la abrazaba. Y estaba contenta, bien, irradiando optimismo. Y bueno, nos complicó nuestros planes, porque íbamos a algo que estaba equivocado. Estuvimos casi un par de horas con ella, las chicas cantaron, se pasó un momento muy, muy lindo. A Soledad le gustaba mucho cantar. Dentro de la charla que tuvimos nos pidió que le pudiéramos traer una Biblia y un juego de estudios bíblicos para una vecina que la visitaba y con quien estaba compartiendo su testimonio. Y nosotros íbamos sintiendo como un cierto escalofrío extraño adentro por el tipo de persona que estábamos conociendo, ¿no? Porque uno pensaba una pibita de 17 años con todo el futuro por delante, todos sus sueños por cumplir, y encontrarse en una situación así donde nada de eso va a ser, es como que uno se imaginaba encontrarse con alguien en situación distinta. Pero después llegó el momento en el que antes de despedirnos de Soledad y su familia, oramos. Hicimos una ronda en torno a su cama. Una de las chicas quiso orar, yo también quise orar, y Soledad pidió para orar también ella. Yo recuerdo que cuando oré, le pedía a Dios, no sé si decir con tanta fe o con tanto deseo, no sé, que Dios la sane, que Dios la levante, que Dios la cure, que haga su voluntad, pero poníamos delante de Él nuestro deseo. Después, cuando una de las chicas oró, también tuvo un tenor parecido su oración. Y cuando Soledad oró, ella en una parte de la oración dijo algo que a mí no se me va a borrar en la vida, ni a las chicas que estaban conmigo tampoco, porque ella le agradecía a Dios porque su vida estaba escondida en sus manos, porque su salud, su mente, su cuerpo estaba en las manos de Jesús, y le agradecía porque estaba segura. Y les aseguro que los que estábamos ahí entendimos bien lo que ella estaba diciendo. Ella no oraba como nosotros orábamos. Ella no decía que estaba segura porque sabía que Jesús la iba a sanar. No. Ella estaba segura por mucho más que eso. Ella estaba segura porque sabía que aunque esta maldita enfermedad le robe la vida, esta enfermedad no la iba a separar de los brazos de Jesús, y por eso le agradecía que su vida estaba escondida en sus manos. Y ella estaba entera y bien, e irradiando optimismo para los que la rodeábamos. Salimos de ese encuentro, la verdad que descolocados y asombrados. Mientras volvíamos a San Martín en el auto, tuvimos un cierto momento de silencio en los que todos estábamos como
reflexionando y pensando, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos vivido? Y decidimos nombrarla nuestra maestra, porque sentíamos que ella tenía algo que nosotros necesitábamos conocer, queríamos tener. ¿Cómo Dios podía llegar a sostenerte con tanto poder en momentos de tanta dificultad? Queríamos descubrir el secreto de Soledad y empezamos a tener visitas con frecuencia a la casa de ella y compartimos realmente momentos inolvidables. Una de las cosas que más nos gustaba compartir con Soledad era hablar acerca de la venida de Jesús. Cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal, qué bueno que es levantar los ojos de las cosas de todos los días y pensar en la bendita promesa que dio nombre a nuestra iglesia, la segunda venida de Jesús y las cosas que van a pasar. Hablábamos con Soledad de lo que pasaría con algunos seres queridos que descansan, lo que sería el reencuentro cuando Jesús venga, lo que pasaría con su enfermedad. Vieron que la palabra dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Qué lindo que va a ser cuando Jesús venga. Nos gustaba mucho conversar de eso. Al cierre de la meditación de esta mañana voy a compartir cómo termina esta historia. Ahora quisiera que vayamos juntos a un personaje de la Escritura. Es también un testimonio de vida de una persona que, si se fijaron en el boletín, pusimos como título al tema de esta mañana, el discípulo amado. Yo sé que todos saben a quién nos estamos refiriendo, aunque uno no diga el nombre. Jesús amaba a todos los discípulos, pero si uno dice al discípulo amado, a nuestra mente directa y claramente viene solamente un nombre, y es el nombre de Juan. No sé si todos conocen, pero tenemos 4 evangelios. Mateo habla de Juan, 4 veces lo menciona Juan, así individualizándolo, solo 4 veces. De las 4 veces, en ninguna dice que Juan es el discípulo amado, para nada. Es más, la única, hay un versículo en el que hace una mención a Juan. Está en Mateo capítulo 20. En este versículo hace mención un poco a quién es Juan, porque en las otras oportunidades lo menciona simplemente como uno de los 12, lo menciona así puntualmente, pero no dice nada con respecto a él. En este caso sí dice algo con respecto a él. Capítulo 20 de Mateo, versículos 20 y 21, dice que se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo y postrándose ante él le pidieron algo. Y él les dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto que pidió la mamá de Jacobo y de Juan, así como Jacobo y Juan también, fue escuchado por los otros 10. Marcos, en el capítulo 10 y versículo 41, diciendo lo mismo, comenta que los otros 10 se indignaron, se enojaron con Juan y con su hermano y con su mamá por este pedido que estaban haciendo. No sé si porque le ganaron de mano, no sé, pero no les gustó ni medio. Estos son los únicos versículos que Mateo menciona a Juan y habla de él. Nada prometedor, nada que te induzca a pensar que Mateo fue quien lo eligió a Juan para nombrarlo como el discípulo amado, ¿no? Después, San Marcos habla un poco más de Juan, 9 veces lo menciona a Juan. Tampoco es extremadamente bondadoso para con Juan, lo menciona incidentalmente así, sin mayores muestras o explicaciones de características personales de él, excepto en un momento que presenta un detalle. Cuenta lo que Jesús decía de Juan y de su hermanito. Esto ocurre en el momento en el que Jesús selecciona a los 12 y menciona que a Simón le puso Pedro, y va mencionando así a diferentes discípulos, y en el capítulo 3 de Marcos, el versículo 17, capítulo 3, versículo 17, sigue enumerando Jesús a los elegidos, y entonces dice,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, nombró Boanerges, es decir, hijos del trueno. Es Jesús el que les pone este apodo, sobrenombre, los llama de esta manera. Yo pensaba, ¿qué necesidad, Marcos? No, o sea, está enumerando los 12 y cuando habla de ellos dice a los que Jesús les puso hijos del trueno. Evidentemente estos dos hermanos tenían un carácter por herencia, cultivado, como quieran llamarlo, que era un auténtico desastre para que sean nombrados así, de esta manera. De vuelta, Marcos lo menciona 9 veces, pero en ninguna de ellas nada que te insinúe que Juan podría ser el discípulo amado, ¿no? Y Lucas, tercer evangelio. Lucas lo menciona 7 veces y solamente en una de esas 7 veces da una descripción que nos ayuda a conocerlo un poquitito. Dice en el capítulo 9, versículo 52, dice que Jesús, voy a leer hasta el versículo 56, dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta es una de las tantas desventuras de Juan y su hermano, porque era su característica, ellos eran así. Inclusive acá lo interesante es que hasta ponían sustento bíblico al asesinato que deseaban que Dios realice, ¿no es cierto? Se portaron mal con Jesús, no le dan la bienvenida, no le abren la puerta a Jesús, que descienda fuego del cielo y los queme. Sonaba lógico a sus mentes, porque ellos pensaban así. Qué duro y qué fuerte debe haber sido el encontronazo de esa personalidad, de ese que busca y admira a Jesús, cuando Jesús, en vez de decirles: bien muchachos, buena idea, vamos a hacer así, en vez de eso, la respuesta de Jesús es tan extremadamente opuesta que le dice: ustedes no tienen idea, yo no vine para perder a los pecadores, yo vine para salvarlos, muchachos. Imagino que a través de la vida Juan y su hermano tuvieron un montón de choques de personalidad con Jesús. Pero a pesar de todos esos choques, que fueron a través de todos esos 3 años y medio que compartieron juntos en tantos diferentes momentos de esa aventura cristiana, que si me acompañan ahora en el Evangelio de San Juan, donde vamos a encontrar que a Juan se lo llama el discípulo amado, porque Juan, hablando de sí mismo en 4 o 5 ocasiones, él no dice, por ejemplo, estábamos Pedro y yo. Él siempre dice más o menos algo así: Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. El que dice que Juan es el discípulo amado, obviamente es Juan. Ningún otro lo dice, solo Juan lo dice. Ahora, lo interesante de todo esto, porque yo cuando me di cuenta, porque no lo supe siempre, un día me enteré que Juan era el que lo decía, yo decía: pero qué vivo este, claro, o sea, él se pone a sí mismo y ahora a todos nos quedó que Juan es el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, pero ese es Juan el que lo dice, qué vivo que es este. Pero después de estar viendo un poquito a Juan, entendí por qué Juan decía eso. Pienso que él buscaba alguna explicación a algo increíble. Y en el capítulo 13 de Juan, el versículo 23, menciona una de las situaciones y dice que uno de los discípulos al cual Jesús amaba
estaba sentado al costado de Jesús. ¿Vieron cómo él se define a sí mismo, no? No era yo, no hablaba de mí, sino que hablaba del discípulo a quien Jesús amaba. Un poco más adelante en este Evangelio, en el capítulo 19, el versículo 26, el versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. El momento de la crucifixión, un momento extraño, ¿no? Porque piensen que de todos los discípulos que Jesús tenía, los otros 11 no estaban. Uno había muerto, los otros 10 se fueron, y el único que permanece al lado de Jesús, lo que fue aprendiendo a través de la vida, porque si algo bueno descubrió Juan, y algo bueno ojalá descubramos nosotros en el transitar por la vida cristiana, es que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que no permitamos que nada ni nadie nos aparte de Jesús. Ni las buenas cosas que nos pasen en la vida, ni las malas cosas. Ni siquiera cuando nos enojamos o molestamos con Jesús, ni siquiera cuando nos sentimos unos miserables pecadores que somos indignos de estar en su presencia. En ningún momento, ni por una cosa ni por otra, nos separemos de Jesús. Juan fue aprendiendo eso en su andar por la vida, el mandarse sus grandes macanas como su hermano y el ver su contraste con Jesús, pero un Jesús que no lo condena por ser tan cabeza hueca. Un Jesús que solamente le explica y lo ayuda a crecer, que no lo mira con ojos de alguien que te está juzgando, sino con una mirada de alguien que te ama y que te quiere ayudar a crecer. Cuando llegue el momento de la crucifixión, un momento que no creamos que Juan lo entendía, y como Juan entendió todo, entonces él se mantuvo firme al lado de Jesús. Juan no entendía nada, al igual que los demás. Juan estaba destrozado y destruido, con sus expectativas enterradas, al igual que todos los demás. Pero aprendió que a pesar de todo eso, no era momento para irse y para estar lejos. Durante lo que fue el juicio, estuvo a su lado. Y cuando fue la propia ejecución, se mantuvo a su lado. Viendo a su maestro morir en la cruz, y no se fue, y se mantuvo a su lado. Dice el capítulo 20, el versículo 2, que cuando fue la resurrección y María Magdalena encuentra la tumba vacía, dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. De vuelta, Juan sigue tratando de entender cosas que pasaron, cómo pudo ser. Y Juan tiene clarísimo que no es que Jesús lo dejó de estar al lado suyo por lo bueno que él era, por todo lo que había aprendido, porque se sabía un desastre, un completo desastre. Pero entonces tenía que haber alguna razón por la que Jesús lo aceptaba, lo miraba como lo miraba, lo animaba como lo animaba, le aguantaba sus errores como lo aguantaba. Y la única explicación era esto: es porque Jesús lo amaba. Y así quedan un par de casos más todavía que no los vamos a leer, pero en el último capítulo de su libro, Juan se menciona a sí mismo de vuelta 2 veces más como el discípulo a quien Jesús amaba. Los años fueron pasando. Conocemos que una vez que Jesús se fue al cielo y dejó la misión a sus amigos, a sus discípulos, el Espíritu Santo fue obrando poderosamente a través de esos discípulos y el mundo fue conmovido al punto que obligó al enemigo a reaccionar y actuar contra la iglesia. Y entonces uno de los primeros ejecutados es Jacobo, a quien le cortan la cabeza para tratar de detener justamente el avance incontenible del cristianismo, para amedrentar al cristianismo. Ninguno se amedrenta, todos siguen para adelante. El evangelio se difunde por todo el mundo
Sabemos lo que pasa con un discípulo, con otro discípulo. La palabra cuenta cómo Pedro terminó sus días, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La tradición cuenta que en realidad la totalidad de los discípulos, de una o de otra manera, terminaron como mártires, predicando el Evangelio. Y creo que todos conocen también que Juan también fue ejecutado, porque no es que a Juan le perdonaron porque era bueno. A Juan, el emperador, ordenó que fuese ejecutado en un recipiente con aceite hirviendo. Eso cuenta la tradición, lo confirma también el comentario bíblico adventista, cuando está comentando esto lo menciona. Juan, el viejito Juan, porque ya estaba a esta altura rondando los 100 años, fue echado en esa caldera de aceite hirviendo porque era necesario que el imperio callase la voz de ese anciano que estaba haciendo estragos en el imperio. Pero el viejito salió de ese lugar sin tener ningún tipo de quemadura. Y aunque ustedes y yo sabemos que eso es imposible, también sabemos que era absolutamente imposible que 3 jóvenes entraran a un horno ardiendo como pasó en Babilonia y salieran sin que uno de sus cabellos fuese tocado, porque la naturaleza tiene sus límites frente a su creador. Y Dios tenía planes para Juan. Así que por más que el enemigo intentó acallar esa voz, chocó contra la mano de Dios que le dijo: hasta acá vas a llegar y no vas a avanzar. Como no pudo el emperador sacarse de encima a Juan de esa manera, lo que hizo entonces fue llevarlo a un lugar donde al menos no moleste más a nadie, y así es que Juan termina encarcelado en la isla de Patmos. Y en esa isla es donde pasa algo realmente espectacular, porque ustedes leen los primeros capítulos del libro de Apocalipsis y a mí me cuesta y creo que jamás podría imaginar lo que le pasó a Juan cuando, estando en un día como hoy en oración, porque él estaba ahí, pero no estaba deprimido. ¿Está bien? Él no estaba exiliado en esa isla solitaria diciendo: Dios, ¿por qué si yo te fui fiel toda la vida? ¿Por qué me está tocando pasar esto? No. Cuando Dios es protagonista de tu vida, pueden pasarte cosas terribles porque la compañía de Cristo no evita los problemas. La compañía de Cristo te pone por encima de cualquier problema que te pudiera pasar. Juan estaba experimentando esto y estaba en ese lugar buscando cuál era la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué no terminó mi vida cuando me ejecutaron? ¿Por qué me trajeron para acá? ¿Qué estás pensando para mí todavía? Y en un momento escucha una voz fuerte como de trompetas, poderosa detrás de él. Se da vuelta para ver quién le habla y ve a uno con un rostro radiante que camina entre 7 candeleros y que tiene las 7 estrellas en su mano. Ve a su amigo, el que le había cambiado la vida desde el día que lo conoció y del que nunca se separó aunque dejó de verlo. Y Dios le dio revelaciones hermosas para él, para vos y para mí, que nos acompañarán en los días finales de esta tierra, para que podamos saber que las cosas que van a estar aconteciendo en este mundo no son sorpresa para Dios. Él lo previó todo y nos lo contó para que estuviésemos preparados. Y cuando termina la revelación bíblica, termina de una manera tan espectacular, tan linda, porque hay algo que dice Dios y algo que dice Juan, y que ojalá que vos y yo también digamos. En la parte final, en el último capítulo, el anteúltimo versículo dice que el que da testimonio de estas cosas dice, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan y vos y yo contestamos, amén, sí, ven Señor Jesús. Mientras tanto, mientras que estamos en este impas entre que Jesús venga, cumpla todas esas espectaculares promesas y vos y yo estamos acá,
no sé cómo está tu vida, tu casa, tu familia, qué esperas para el día de mañana, qué expectativas tenés para el año que viene. Me gustaría desafiarte a que puedas, como Juan, hacer de Jesús un protagonista de tu vida en todo momento, en las buenas y en las malas. Y por eso quiero contarte también cómo terminó la historia que contaba al principio, una historia más moderna, más nueva, bastante reciente. Después que conocimos a Soledad, pasó un año y medio realmente maravilloso, donde nos dimos cuenta que le habíamos puesto muy bien el nombre de nuestra maestra, porque siempre aprendíamos y nos maravillábamos de ella y de Dios, de lo que Dios podía hacer con ella. La enfermedad continuó avanzando y 8 meses antes de lo que les voy a contar ahora, ese tumor que tenía en la cabeza, por aumentar el volumen, estorbó los nervios ópticos y ella quedó ciega. Un domingo de mañana fui a visitarla. Ella estaba ya a esta altura muy mal, llevaba 2 noches sin dormir, al igual por supuesto que su papá y su mamá. Cuando llegué ese domingo de mañana, los papás me contaron que no podía, o sea, no daba ni para que se coma o tome un poquito de yogur o algo, nada. No tenía fuerza para nada. Y así estaba al punto que vos la mirabas y parecía que estaba inconsciente, pero no estaba inconsciente, solo que no tenía fuerza ni para mover algo de la mano o de la cara, ¿no? La mamá y el papá se fueron de la pieza, me dejaron a mí al lado de ella, me acosté al lado de ella y le dije, como decíamos otras veces que nos juntábamos, ¿no? Le dije: Soledad, ¿querés que te comparta algunas promesas de la Biblia? ¿Querés que te comparta algo de lo que va a ser en la segunda venida de Jesús? Y ella me contestó con un gesto, casi imperceptible el gesto, en el que yo entendí que ella me estaba diciendo: no te molestes porque no entiendo nada, ¿no? Y ver eso me hizo, o sea, no sé, sentí una impotencia de decir: no puede ser que esté acá al lado de mi amiga y no poder hacer algo para darle una mano, si bien que puede hacer un hombre frente a esto, ¿no? Pero algo tenía que poder hacerse. Al lado estaba la mesita de luz, y en la mesita de luz la Biblia de Soledad. Agarré la Biblia, la abrí de pura casualidad en Isaías capítulo 40 y leí el versículo 29, donde dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo me asombré de lo que estaba leyendo en la Biblia. Me impactó leer eso, no estaba buscando eso. Leí ese versículo y de la sorpresa de leerlo le digo: Soledad, ¿escuchaste? Esta promesa es para vos. Olvidando el contexto de la situación, y Soledad me dice: sí. Y cuando ella me responde sí, es como que me dio un escalofrío, porque me estaba dando cuenta que sin pensar estaba ocurriendo algo que no se supone que pudiera estar ocurriendo. Créanme que yo siempre creí, confié y supe que la palabra de Dios tiene poder, pero en esta oportunidad fue para mí la primera vez en que me parecía tan tangible ver el poder de Dios obrando. Y ella se terminó sentando en la cama y le leí otras promesas de la palabra de Dios. Y entonces ahora les quiero contar la parte que fue para mí la enseñanza más grande en el ámbito cristiano de toda mi vida. Nunca aprendí algo como lo que aprendí en estos minutos y lo que les voy a contar ahora. Por eso lo quiero compartir y ojalá ustedes lo puedan entender y practicar también.
le dije a Soledad, considerando tantos días oscuros que estaba pasando y lo mal que estaba todo este último tiempo, le dije: Soledad, ¿vos podés ver a Jesús? Y la intención de mi pregunta a Soledad era que ella pudiera, con su imaginación y su recuerdo, ver al Jesús que tantas veces debe haber visto en una buena película, que se representa bien a Jesús, o cuando un artista lo representa de esa manera tan agradable que te transmite paz. Esa fue mi intención, pero Soledad me respondió en 2 tiempos la pregunta que yo le hice. Me dijo: sí, puedo verlo. Y me lo dijo así con una sonrisa, ¿no? Y me mira y me está sonriendo. Cuando ella dice eso, yo me di cuenta que, aunque se supone que yo veía, y por más que se supone que yo sé que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, es palabra de Dios, es verdad, pero yo no lo vi. Y aparte tampoco lo recordé, no tenía presente que Dios estaba ahí. Pero ella, que estaba ciega hacía más de 8 años, ella no había dejado de ver a Jesús. Ella lo veía, por eso ella se mantenía como se mantenía. Por eso, aunque la enfermedad pudiera estar haciendo los estragos que estaba haciendo en su cuerpo, ella se mantenía segura frente a esta enfermedad. Y ella veía a un Jesús que, por más que tiene quizás millones de seres interesados en Él, Jesús la estaba mirando a ella. Y Jesús no era indiferente a ella, porque la miraba y la sonreía. Entendí, ojalá vos y yo también entendamos, que lo mejor que nos puede pasar en esta vida hasta que Jesús venga es ver a Jesús. Aunque para verlos tengas que hacer lo que, yo aprendí a hacer en esa oportunidad. Cuando íbamos a empezar esta reflexión, cantamos un himno recortito, el himno número 30, Abre mis ojos. Siempre canto ese himno con los ojos cerrados, porque el himno dice: abre mis ojos. Obviamente no me está hablando de estos ojos. También está diciendo: abre mi oído. Pero yo ya estaba escuchando. Ahora, cuando le pido a Dios, cuando cierro mis ojos y le pido que abra mis ojos, que sea esta mi oración cada vez que abro su palabra, cada vez que estoy en su casa, para que pueda realmente ver a Jesús, que está presente, aunque vos y yo no lo veamos. Las luchas, los problemas no van a faltar, pero Jesús nunca nos quiso dejar solos. Él quiso acompañarnos y que su presencia se manifieste en nosotros constantemente hasta que Él venga y tengamos que dejar de cerrar los ojos, podamos abrirlos. Y como Job dijo: y con estos ojos voy a ver al Salvador. Que Dios nos bendiga para que, viéndolo a Él, podamos sostenernos firmes en esta vida hasta que Él venga y así poder disfrutar con Él por toda la eternidad. Amén.